Shalom y bienvenidos. Tal vez conozcan a Jimi Hendrix, un famosísimo músico y guitarrista, allá por los años 60, 70, muy famoso. Tenía muchos temas muy interesantes, no podemos compartir ninguno por un tema de copyright, pero si les interesa, búsquenlo. Y como uno de esos poetas modernos, a veces tienen genialidades, y una de sus frases era: cuando el poder del amor supere al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Una frase muy interesante, si me permites te la voy a leer de vuelta, espero que no te aburro. Cuando el poder del amor supere al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Una gran verdad. Y como dicen nuestros sabios, la verdad, el conocimiento, hay que recibirlo de donde venga. Si es de Torah, solamente de sabios de Torah. Pero todo el resto del conocimiento, de donde venga, si es verdadero, hay que recibirlo. Luego la persona, uno puede estar de acuerdo o no con otras cosas, puede compartir o no, puede estar de acuerdo o no con la frase, pero si es conocimiento hay que aceptarlo. Y Jimi Hendrix dijo una gran verdad acá. Lo cual me hace recordar otra frase, pero esta vez del Gershonides, o el Ralbag, como sus siglas, el Rabbi Levi Ben Gershon, nacido en Francia ya cerca del 1300, murió en Mallorca. El hombre era un rabino muy famoso, filósofo, talmudista, matemático, astrónomo, un sabio de verdad. Era uno de los más importantes comentadores de los Rishonim de su época. Y entre sus muchas enseñanzas, una de sus frases es: una paz que viene del miedo y no del corazón es lo opuesto a la paz. Va de vuelta. Una paz que viene del miedo y no del corazón es lo opuesto a la paz. Vamos a tratar de combinar ambas frases, la del grandioso Ralbag y la del estupendo músico Jimi Hendrix. Cuando el poder del amor supera el amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix hace un juego de palabras con el poder. Y debemos saber que todas las personas estamos desesperadas por poder. Eso es lo que nos mueve. Freud había dicho que era el instinto sexual, Adler era la inferioridad, Frankel que era el sentido. Diferentes pensadores, sabios, psicólogos dicen diferentes cosas, pero sabemos, el poder es lo que nos mueve. La falta de poder nos hace hacer ciertas cosas, el tener poder nos hace hacer otras. Y acá dice Hendrix el poder del amor. No sé cómo lo entendía Hendrix al amor. En el judaísmo no es simplemente esa sensación, esa emoción, ese deseo. El amor es obviamente también una emoción, pero principalmente es una conducta, una, una actitud, una forma de encarar la vida prácticamente, donde uno, por amor, hace cosas positivas por aquello que ama. Entonces, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios, lo que te está diciendo es que hagas algo práctico, útil, positivo por el prójimo, sin perjudicarte a ti. Por eso es amar al otro como a ti mismo. No te vas a perjudicar a ti para hacerle un bien al otro. Pero si no te perjudica, adelante, hacele un favor al otro, es lo que Dios te pide. No te dice que digas, ay, cómo amo el mundo, soy tan bueno, soy tan progresivamente progresivo, tan políticamente correcto que pienso bien de todo el mundo. No es eso lo que pide Dios, es hagamos cosas buenas por el otro. En este caso dice Dios por el prójimo, el que está cercano. En otros lugares dice también por el extranjero. Dios nos pide que tengamos una actitud positiva de construcción de shalom. Por eso nuestra insistencia con eso, de construir el shalom. No simplemente desearlo, cantarlo, pensarlo, sentirlo, sino construirlo a través de acciones positivas, que eso es el amor. El amor es el lenguaje de la Neyamá, del espíritu, de la esencia que somos, de esa chispa divina que somos todos nosotros. Ese es el amor, el lenguaje de la Neyamá, el lenguaje de Dios. Y es el poder del amor el que nos dice acá Jimi Hendrix, el que tiene que superar al amor al poder. En ese caso es, amor al poder es el deseo por tener poder, por escapar de la impotencia, por no seguir sufriendo. Y eso nos juntamos acá, ya con la frase de Ralbag, que es una paz que viene del miedo y no del corazón, el opuesto a la paz. El miedo se produce como una anticipación a una impotencia.
El miedo es siempre hacia algo futuro, hacia algo que no existe realmente, está en nuestra mente, está en nuestra imaginación. Es una impotencia que prevemos que va a pasar en el futuro, que sentimos que va a pasar, sea que pase o no. Y ese miedo nos genera una serie de cambios en el cuerpo que provocan que reaccionemos o para huir o para atacar o para llamar la atención, reclamando que alguien nos salve, sea una mágica figura metafísica, mística, sea un padre, una madre, un primo poderoso, quien sea. Entonces, cuando el miedo nos mueve, cuando el amor al poder, porque nos sentimos impotentes y precisamos el poder, nos mueve, entonces no vamos a lograr la paz. Lo que vamos a lograr quizás es tener fuerza y acallar aquello que nos está molestando, tapar los agujeros sin encontrar el motivo que los causa y que probablemente siguen ahí los agujeros tapados y van a provocar daños. Entonces no nos sirve una paz que viene del miedo, una paz que está hecha por la fuerza, una paz que es agresiva. Nos sirve una paz que viene del corazón. Corazón en el sentido judío no es sentimiento, corazón en el sentido judío es la parte más profunda del pensamiento. A veces se relaciona con el sentimiento, a veces se relaciona con una profundidad tal del pensamiento que llega a ser como hermana de la intuición, del conocimiento divino. Entonces, tenemos que buscar la paz con acciones positivas, con amor, el lenguaje del amor, el lenguaje de la Neshama. Tenemos que buscarla haciendo cosas por el otro positivas, no con miedo, no imponiendo, no forzando, no haciendo una falsa paz, como hacían los romanos, que con el ejército de su imperio aplastaba para lograr su paz. Una paz que les pudo haber durado unos siglos, pero que finalmente se destruyó. Si bien el imperio romano sigue existiendo en el cristianismo, el catolicismo particularmente, es un imperio de fuerza, no un imperio de poder. Un imperio que usa el miedo, la amenaza de una muerte que se va al infierno el que no cree en sus cuestiones y no tiene fe en su Salvador. Es un amor al poder en el sentido de la fuerza, un amor a estar por encima de los demás y doblegarlos para tener una falsa paz, una paz provocada con el miedo, con las amenazas y con las esperanzas de una salvación que es inexistente, porque la amenaza en sí misma promete cosas que son inexistentes. El tal infierno, el tal averno para quienes no tienen fe en el Salvador, no existe. Ese infierno directamente no existe. Lo que existe realmente es Dios y su amor infinito. Y con su amor infinito nos dio mandamientos, nos dio formas de vida para seguir trabajando y trayendo luz a este mundo en lugar de la oscuridad que provoca el ego, el miedo, la impotencia. Como estamos en las fechas de Hanukkah, este mensaje tiene que ver con Hanukkah. Los judíos querían traer la luz a través de un trabajo de amor, pero los enemigos imponían por miedo, imponían por fuerza su paz. No hubo más remedio que el pequeño grupo, débil, sin conocimiento de guerra, sin armas, pero con mucho coraje, mucha lealtad a Dios, mucha entrega, lograron vencer al enemigo y expulsarlo de nuestra tierra, reabrir el templo, purificarlo y nuevamente encender las luces de la menorá para demostrar que la luz del Espíritu es más poderoso que la luz falsa de la fuerza. Porque esa luz falsa de la fuerza realmente no existe. Son espejismos, como esas salvaciones, esas supersticiones, esas astrologías, esas tonterías que te venden como mágicas, pero son simplemente tonterías. No son luz, son reflejos que nos terminan confundiendo. Por tanto, el mensaje de Hanukkah es el mismo mensaje de buscar un mundo de paz, un mundo de luz, un mundo de armonía. Mi deseo es que lo logremos pronto. Para eso tenemos que seguir trabajando, en mejorarnos a nosotros mismos y ayudar al prójimo a que mejore también. Te deseo lo mejor, shalom y bendición.